Es la tercera refutación a lo que González, alias Theopneustos, no ha podido refutar, acerca de segunda de Pedro 1.1, el cual cita supuestamente como refuerzo, un supuesto refuerzo a su premisa que ya fue refutada en el video anterior. Vamos a escuchar primeramente lo que este señor menciona leyendo la gramática de Daniel Wallace. Vamos a verlo. Para reforzar su argumento, Daniel Wallace utiliza 2 de Pedro 1.1, donde nos dice: algunos gramatólogos o gramáticos han objetado que dado que Geno, creo que se pronuncia, está conectado con Theos, dos personas están a la vista. El pronombre parece ajustar al sustantivo, aislando efectivamente el sustantivo final. Aquí comenta él: sin embargo, dice, en el versículo 11 de este mismo capítulo, así como en el 2.20 y el 3.18, como yo lo había dicho, el autor escribe, y ahí te lo dejo, voy a tratar, ¿no? Tocurios o jocurios, genokai, soteros, Cristos y a Jesús Cristos, una expresión que se refiere a una persona, Jesucristo, y pregunta: ¿por qué negarse a aplicar la misma regla a 2 de Pedro 1.1 que todos admiten para ser cierto de 2 de Pedro 1.11, mencionar 2.20 y el 3.18? Esto básicamente nos está diciendo por qué la inconsistencia. En el 1.1 no la quieren aplicar, pero en el 1.11 sí. Termina diciendo: siendo este el caso, no hay una buena razón para rechazar 2 de Pedro 1.1 como una afirmación explícita a la deidad de Cristo Jesús. Y luego... Bien, entonces, como ustedes han podido observar, este señor González, alias Theopneustos, ni siquiera ha entendido lo que ha leído. Él solamente ha leído, y lo único que ha entendido, o sea, ha leído la gramática que menciona Wallace, ha leído el punto de vista de Wallace, pero no se da cuenta, o sea, no se pone a pensar o analizar lo que Wallace está diciendo. Como ya hemos dicho, Wallace tiene muchos puntos de vista, los cuales no pueden ser ciertos, podría estar equivocándose, como ya le hemos demostrado en otras evidencias, como que también podría ser cierto, ¿no? Pero como siempre he dicho, todo lo que un erudito diga tiene que estar en armonía con lo que dice la Biblia, en este caso con el pensamiento del escritor. Y en este caso ahora ya no estamos analizando a Pablo, sino estamos analizando a Pedro. Otro apóstol tampoco utilizó el término Dios para Cristo. Pero ahora vamos a analizar minuciosamente lo que dice Wallace sobre este punto, que Theopneustos, el dueño de ese canal que ustedes ven en la foto, ni siquiera ha comprendido. Vamos a analizar nuevamente el comentario y vamos a mostrar, voy a dar unos puntos de vista, pero no basados en mi propia comprensión, sino en lo que otros eruditos también prominentes, mucho más prominentes que Daniel Wallace, que han hecho historia, mencionan al respecto. Bien, aquí tenemos escritos los dos pasajes, 2 de Pedro 1.1 y 2 de Pedro 1.11. Básicamente el argumento de Wallace que menciona ahí es que porque en 2 de Pedro 1.11 aparece la designación el Señor nuestro y Salvador Jesucristo, aludiendo a una persona, entonces igual se debe traducir 2 de Pedro 1.1, el Dios nuestro y Salvador Jesucristo. Pero algo que pasa por alto este comentario, o sea, yo tengo un problema con este comentario de Wallace, porque él, siendo traductor de la Biblia, sabe muy bien que para traducir no solamente se debe tener en cuenta la gramática o la sintaxis,
también hay otros criterios que hay que tomar en cuenta, como es el caso del contexto, el uso lingüístico de una palabra y muchas otras cosas, otros criterios de traducción que él mismo conoce. Ahora, es por eso que digo que este muchacho, González, ni siquiera ha entendido lo que ha citado. Y aquí vemos la evidencia. Pero algo más interesante todavía es que Wallace comete el mismo razonamiento que mostró en el primero, ¿no? Y eso es lo que también crea un conflicto. ¿Por qué? Porque noten que en 2 de Pedro 1:1 no se necesita una regla para probar que en este caso Jesucristo es el Señor y Salvador. No se necesita una regla para probar eso. Ahora bien, notan ustedes que ambos textos no son ni siquiera iguales. ¿Por qué? Porque en el primero, en el versículo 1, aparece tu seu gemón kai soteros Jesucristo. Y en 2 de Pedro 1:1, tu curio gemón kai soteros Jesucristo. Entonces, ¿por qué Wallace no citó un pasaje en la segunda carta de Pedro donde en la construcción char se use el sustantivo tu seu como artículo? ¿Por qué no usó? Miren que el apóstol Pedro, el escritor Pedro, usa tu curios, el Señor. Y el Señor no es igual a decir el Dios. Se dan cuenta que Wallace tampoco es consistente con los ejemplos que cita para probar su regla, la regla Sharp, o la nueva regla Sharp, porque hoy en día la regla Sharp ya no es la misma que antes. Y eso es algo que también no sabes tú, mi querido González. Entonces, obviamente aquí Wallace dice que ambos textos deben traducirse iguales, o mejor dicho, que 2 de Pedro 1:1 debe traducirse como refiriéndose a una sola persona, porque en 2 de Pedro 1:11 se dice lo mismo. Esa es una falacia, ¿no? Eso no es así. Entonces, ¿cómo me explicas tú, querido González, alias Teofnestos, esa irrelevancia que vemos aquí? ¿Por qué Wallace cita un pasaje donde no se necesita una regla para probar que Jesús es Señor y Salvador, que es el Señor y Salvador? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que usar una regla para probar si es claro que en ese versículo solo hay un solo referente? Mientras que en 2 de Pedro 1:1 no podemos decir lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí vemos la presencia de un nombre propio. Un nombre propio. ¿Y qué dice Wallace? Por ejemplo, vamos a buscar otro ejemplo similar, con la misma sintaxis, el cual vamos a tener una mejor comprensión de lo que estoy tratando de decir. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, muy conocido, con la misma sintaxis. Ahí está, 2 de Tesalonicenses 1:12. Aquí vemos lo mismo, ¿no? La misma construcción gramatical, la misma sintaxis. Y vemos aquí que es tu seu gemón kai curio Jesucristo. Vemos aquí la construcción Sharp. Se supone que lo que dice Daniel Wallace es que 2 de Pedro 1:1 debe traducirse igual que 2 de Pedro 1:11, ya que tienen la misma sintaxis supuesta, como dice Wallace, y eso es cierto, tienen la misma sintaxis, y por lo tanto, según él, debe traducirse igual. Pero en 2 de Tesalonicenses 1:12 también encontramos la misma construcción gramatical. Entonces, ¿por qué no traducir igual 2 de Tesalonicenses 1:12 haciendo referencia a una sola persona? Bueno, lastimosamente para ti, mi amigo González, mira lo que dice Wallace sobre este versículo. Bien, aquí te pegué el comentario de Daniel Wallace sobre
Segunda de Tesalonicenses 1:12, él dice, la obra que él menciona en su obra Granby Sharp, Canon and Mixed King, ahí Daniel Wallace dice, no tiene otra cosa que admitir el punto de Winsley en la página 236 de la obra que leemos ahí, y ahí él menciona, ¿no?, el mismo Wallace. Segunda de Tesalonicenses 1:12 no tiene simplemente Señor en la ecuación o en la sintaxis, sino Señor Jesucristo. Solo separando Curio de Jesucristo se podría aplicar la regla de Sharp a esta construcción. Y en su nota 6 dice, no obstante, hay bastantes dudas sobre si este texto se ajusta a la regla Sharp. El artículo único con ambos sustantivos indica algo. Leon Morris resume bien las implicaciones de este pasaje y menciona, parece probable que el ARB es correcto en su interpretación de las palabras finales de este capítulo, pero puesto que hay un artículo antes de nuestro Dios y ninguno antes del Señor Jesucristo, es gramaticalmente posible entender que la expresión significa nuestro Dios y Señor Jesucristo. Sin embargo, Señor Jesucristo aparece con tanta frecuencia que tiene casi el estatus de un nombre propio. Por lo tanto, cuando se usa Señor de Jesús, no es necesario que tenga el artículo. Siendo así, parece probable que debamos entender el presente pasaje para referirnos tanto al Padre como al Hijo. Al mismo tiempo, no debemos pasar por alto el hecho de que Pablo los vincula muy estrechamente, el hecho de que pueda haber esta duda sobre si uno o ambos están significados en sí mismo, indicativo de la cercanía de su conexión en la mente de Pablo. Él no hace una gran distinción entre ellos. Bueno, y ahí está comentando su punto de vista teológico, ¿no? Pero el punto de vista gramatical con respecto a la regla Sharp, Daniel Wallace, como el otro erudito que cita aquí, Leon Morris, dice que cuando un sustantivo, un nombre de descripción personal, como es el caso de Curio, está ligado o precede a un nombre propio, este se convierte en un nombre propio. O sea, la presencia, un nombre propio compuesto, o sea, la presencia de un nombre propio que está antecedido con un nombre de descripción personal, hace que este sustantivo sea un nombre propio. Por lo tanto, que por esa razón queda fuera del dominio de la regla de Sharp. Es decir, que según de Tesalonicenses 1:12 no entra al dominio de Sharp, queda fuera. Entonces, ¿por qué no debe ser así en 2 de Pedro 1:11? Si allí encontramos un nombre de descripción personal, Sóteros, que precede o antecede a un nombre propio, Jesucristo, con la misma lógica, el mismo punto de vista de Daniel Wallace, se le revierte el argumento y se prueba que su comentario, su observación no tiene consistencia con lo que dice acerca de que debemos traducir 2 de Pedro 1:1 como 2 de Pedro 1:11, porque en 2 de Tesalonicenses 1:12 encontramos la misma sintaxis, pero sin embargo él dice que ese texto no cumple con la regla Sharp porque está antecedido a un nombre propio. Aquí Sóteros, al igual que Curio, son nombres de descripción personal y por lo tanto anteceden a un sustantivo, un nombre propio, y por lo tanto estos se convierten en nombres propios compuestos, quedando fuera del dominio de la regla Sharp. A ver, mi amigo González, yo te invito a ti a que me refutes este argumento, y como para que no digas que yo me creo mejor que Wallace, estoy basándome en esta cita de este erudito. Bien, aquí está la cita, la base de mi premisa, de mis observaciones. No es algo que yo me inventé, sino que lo dicen los eruditos. Y aquí te presento el comentario que hace este erudito de la gramática griega, prominente erudito, Ersa Abbot Smith. Él menciona en su gramática sobre la construcción de Tito 2.13 en la página 14. La adición de Jesucristo a Soteros-hemon cambia el caso por completo, restringiendo el Soteros-hemon a una persona o ser que, según el uso habitual de Pablo, se distingue de la persona o ser que él designa como Joseos.
de modo que no era necesario repetir el artículo para evitar la ambigüedad. Aquí está, voy a pegarte la cita de la obra. A ver, vamos a ver, ahí está. Ahí lo puedes leer en inglés para que digas que yo no estoy torciendo nada. Ahí está escrito y está subrayado de la obra de la cual he citado. Esto te refuta completamente todo lo que ni siquiera has entendido, porque no vas a entender ni siquiera cuál es la refutación, nada, porque no sabes, no conoces gramática griega y no conoces la regla Shar. Entonces, estas premisas vas a tener que refutarlo, pero si no lo haces, simplemente estás refutado. Así que, una vez más, como ya lo he dicho siempre, te falta mucho, mi amigo, te falta mucho. Yo espero una respuesta puntual a estos argumentos. Y bueno, pues no te dediques a editar videos ni a hacer todas esas tonterías. Sé una persona seria, no pongas partecitas. Si vas a poner algo, pon completo, si no, no edites partecitas, porque así es fácil hacer quedar a alguien, ¿no? Pero yo te estoy refutando directo todos los argumentos que has citado. Ahora en el siguiente video vamos a refutar la cita que has hecho de Danny Wallace con respecto a Winsley. Vamos a ver.